casa de Israel, redimidos de las naciones. Presenta. Muy bien, Baruch Hashem. Damos gracias al Eterno por darnos este honor, este privilegio de compartir su palabra. Es una responsabilidad para quienes enseñan la palabra de Dios, ¿verdad? Digamos que cae todo ese peso, esa responsabilidad de poder dar una palabra conforme al corazón del Eterno, ¿verdad? Conforme a lo que el Eterno desea enseñar e instruir a su pueblo. Entonces, esta parashá del día de hoy, pues, corresponde a la parashá número 2, que se llama Noah. Como bien sabemos, el nombre de Noah significa descanso, ¿verdad? Cuando el padre de Noah colocó el nombre a Noah, pues precisamente pensando en lo que vendría sobre esa generación venidera, esas generaciones venideras, y él pudo, pues, proféticamente los haría, ¿no? Pero vio una esperanza allí en este hijo que le nació y pues lo colocó Noah por descanso a esa generación, ¿cierto? Es interesante que esta parashá empieza, estas son las generaciones de Noah, varón justo, varón justo. Dice Rashi, cuando habla aquí la Torá sobre estas son las generaciones, para nosotros al leer, digamos, esta porción, inmediatamente pues pensamos en los hijos de Noah. ¿Cuál es la descendencia de los hijos de Noah? Shem, Jafet y Cam, ¿no? Y la Torá lo menciona más adelante, pero encontré un comentario bien interesante sobre Rashi que dice que cuando dice aquí la Torá, estas son las generaciones de Noah, y luego inmediatamente dice varón justo, era perfecto, ¿sí? Es decir, la Torá no menciona inmediatamente los hijos, el nombre de los hijos de Noah, sino que lo primero que dice es, estos son, Noah, varón justo, que era perfecto en sus generaciones y con el Eterno caminó, ¿verdad? Entonces, dice Rashi allí que cuando la Torá habla de generaciones, se refiere también a progenie, ¿cierto? Y dice que la Torá, al no mencionar los nombres de los hijos, lo que quiere también decirnos, en un nivel más profundo, y al mencionar juntamente generaciones con que no era un hombre justo, quiere decir que lo que realmente sigue al hombre, o por decirlo así, la progenie o las generaciones de un hombre son sus buenas obras, que realmente esas son las generaciones del hombre, las buenas obras que el hombre haga mientras está en la tierra. Y realmente, pues el libro de Apocalipsis nos dice algo parecido, que a los hombres, ¿cierto? Que es lo que sigue, las buenas obras, es lo que nos sigue después de la muerte, ¿cierto? Incluso Proverbios dice que los justos deben decir, o sea, los justos serán recordados por sus obras, ¿verdad? Y esto pues nos lleva entonces a nosotros a analizar y a reflexionar, porque pues el hombre siempre está buscando cosas
no se va a llevar después, pero ¿qué es lo que realmente nos va a seguir después de la muerte? Las buenas obras. Por eso es que seremos recordados. Por eso a un velorio, pues, que se recuerda cosas buenas, ay, como era de buena persona, como era de buena persona, mira, que como era de buen hijo, tal cosa, tal lo otro, y pues también la esposa recordando las malas, ¿no? Es la única que le recuerda las malas, ¿no? Pero de verdad lo que se recuerda, de la persona es lo que estuvo en vida, ¿no? Entonces, quería pues antes de entrar en materia compartirles ese comentario interesante que estuve estudiando esta semana sobre la vida de Noah. Ahora, el título de la paraxia es ¿quién es un justo? Como, o algunos de nosotros o todos pues tenemos digamos algún concepto de lo que es un justo, ¿verdad? Pero antes de entrar en el tema como tal, ¿verdad? Quisiera pues, ya que me tocó la segunda paraxá del libro de Bereshit, dar algunos tips, ¿cierto? Antes de entrar profundamente ya en lo que es la enseñanza de la paraxá, pues que me tocó en turno. Ustedes sabían que el libro de Bereshit tiene 78.064 todavía. ¿No los han contado todavía? Muy bien. El libro de Bereshit tiene 78.064 letras. Tiene 20.512 palabras. Para que las cuenten. 1.534 versos. 60 columnas. 50 capítulos. Eso sí lo sabemos, ¿eh? Y 12 parashot. O sea, 12 porciones de parashot. Muy bien. Entonces, de acuerdo con la estructura general del libro de Bereshit, como decíamos ahora, entonces la sección de la parashá comienza con una palabra, Eilet Toledot, que significa estas son las generaciones de, ¿verdad? Encontradas también por primera vez en el capítulo 2, verso 4, allí se encuentran también estas son las generaciones. Y pues podemos dividir este libro en varias partes. Encontramos la descendencia de la mujer, ¿recuerdan? La descendencia de la mujer prometida en Bereshit 3:15. También encontramos las generaciones sucesivas que se enumeran teniendo siempre presente su aparición. En este texto descubrimos que Noah tuvo 3 hijos, Shem, que significa nombre, que de ahí viene pues la generación del pueblo judío, Cam, que significa caliente y relacionado con el concepto hebreo de ira, ¿verdad? Así que cuando tengan ira, acuérdense, no somos de Cam, ¿verdad? No somos de Cam. Jafet, que significa correcto o hermoso. De Jafet descienden pues todas las naciones, no semitas. Incluso la nación griega desciende de Jafet, la nación griega que tuvo mucha influencia, ¿no? en el pueblo judío, en el pueblo hebreo. Cam son las naciones, dicen pues los historiadores, africanas. Entonces, el nombramiento acá de los hijos establece esta información necesaria para informar después la narración posterior, como lo vemos en el capítulo 9:27 de esta parashá, cuando vemos que se pronuncian maldiciones, bendiciones sobre los hijos de Noah. Entonces, el orden de los nombres puede indicar o no el orden de nacimiento, el orden de los nombres de los hijos de Noah. En el capítulo 10
Jafet, por ejemplo, se enumera primero, luego Cam, luego Shem. Podría ser el orden de mayor a menor, aunque Shem se menciona como siendo mayor que Jafet, ¿verdad? En cualquier caso, entonces, esta narración, pues claramente le da una prioridad a Shem. ¿Por qué? Porque él es el padre de los Shemitas, es decir, de quienes presumiblemente desciende Abraham. Por eso, cuando usted escucha que alguien está atacando, por ejemplo, decir algo al pueblo judío, se le dice que es un antisemita. Antisemita, es decir, un antisemita. Porque el pueblo judío, el pueblo de Israel desciende de Shem. Entonces, por eso dice antisemita, es decir, usted está en contra de los semitas o de los descendientes de Shem, ¿verdad? Bien, ya para comenzar el tema, quiero preguntar, a ver que alguno me diga, ¿qué es un sadik o qué es un justo para ustedes? ¿Qué es un justo? O un sadik, que la palabra hebrea para justo es un sadik, un piadoso. A ver, ¿quién me da otra definición? Un temeroso, un guardador de Torah, que ama al prójimo, muy bien. Bondadoso, ¿quién más? Generoso. Y todo lo que termina en oso. Y estudioso de la Torah, muy bien. Todas son apreciadas. Que obedece los mismos, que guarda los mandamientos. Muy bien. Quizás, como bien escuchamos, pues se dieron varias respuestas, ¿cierto? Y todas tienen que ver con una persona justa, ¿cierto? Una persona justa, un sadik. El sadik, la palabra sadik, pues tiene mucha relación también con sedaká, que sedaká es justicia, ¿verdad? Y ahorita vamos a desglosar un poquito lo que es la justicia o el buen juicio, ¿no? Entonces, podemos tener varias respuestas sobre lo que es una persona justa, ¿verdad? Ahora, la Torah dice que no hay ni un justo, que no hay ni uno solo. Pero aquí la Torah menciona, o más bien el libro de Eclesiastés, Salomón dice que no hay ni un solo justo, no hay ni uno solo bueno. Por aquí la Torah menciona un varón justo. Pareciera haber una contradicción, ¿cierto? Esos son los análisis que tenemos que hacer. ¿Ah? Para el momento de Shlomo, no había ningún. Para el momento de Shlomo, posiblemente, ¿verdad? Y para el momento de Pablo, que él también lo mencionó. Pero ahora vamos a mirar el por qué, ¿no es cierto? Entonces, como escuchamos algunas respuestas, un sadí puede ser alguien que es obediente, que guarda los mandamientos, alguien generoso, alguien que hace lo correcto, ¿verdad? En todo momento, que actúa con integridad en todo su proceder, es una persona correcta, es una persona que paga los impuestos, es una persona justa, es una persona que paga sus deudas, es una persona justa. Una persona que reconoce su error es una persona justa. Entonces ahí vamos entrando que no necesariamente una persona justa es aquella que no comete errores. Porque como vemos vemos que Noah después se emborrachó, se embriagó y cometió un error. Y por eso su hijo menor, Cam, cometió un error gravísimo y por eso su nieto fue maldecido. ¿Ve? La Torah habla de que el justo cae 7 veces y 7 veces el Eterno lo levanta. Sí, el Eterno lo levanta, ¿verdad? Entonces la palabra de justicia o de ser justo tiene que ver mucho más allá de las acciones, aunque por supuesto que las acciones reflejan lo que hay adentro, ¿verdad? Ahora, la Torah acá emplea una palabra para decir que Noah era un hombre perfecto.
Era un hombre perfecto. Ahí la palabra perfecto es la palabra hebrea tamim. Tamim, tamim, que significa completo. Completo. Tamim, la palabra hebrea para completo. O sea, Noa era un hombre justo, era un hombre sadik y era un hombre completo. Tamim, ¿verdad? Entonces, también un hombre justo es una persona que antepone el bien de su semejante a sus intereses personales. Y creo que es la parte más dura, ¿no? Una persona que antepone su propio bien, perdón, antepone el bien de sus semejantes a sus intereses personales. Es decir, es una persona que está muy interesada en el bienestar de los demás, en que los demás estén bien. Es una persona que se alegra con que cuando una persona está bien. Es una persona que va en ayuda de alguien cuando esa persona necesita ayuda, incluso en detrimento de sus propios intereses personales. Es decir, esa persona aplaza sus propios intereses y va en ayuda de esa otra persona, ¿verdad? Esa podría ser otra definición para un justo. Y en esa manera, pues un justo contribuye a que el mundo avance hacia el bien, ¿verdad? Entonces, Noa fue llamado por la Torá un varón justo, como vemos en esta parashá, pero veamos más a fondo por qué la Torá lo llama así, ¿verdad? Primero está su nombre, Noa, que significa descanso, descansar. Noa, la misión de Noa era traer descanso a esa generación, ¿verdad? Traer descanso a través de su misión. Y por eso el Eterno le encomienda una misión para, no solamente para él y su familia, sino para toda esa generación. Pero ¿qué pasa? Que esa generación se había corrompido y esa generación no entendió el propósito de lo que Noa estaba haciendo. Por eso el pacto renovado llama que Noa es un ¿qué? Un pregonero de justicia. ¿Por qué? Porque él era un hombre justo. Entonces, si nosotros fuimos llamados a ser justos, debemos ser ¿qué? Pregoneros de justicia. Todos nosotros, siendo llamados en el Mesías a ser justos, debemos ser pregoneros de justicia. Entonces, Noa, mire que Noa es un tipo del Mashiach, porque el Mashiach vino a ¿qué? A darnos ¿qué? Descanso. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿Cierto? Entonces, Noa es un tipo del Mashiach. El nombre en sí mismo de Noa, entonces, nos da la sensación de paz, de tranquilidad. Y cuando venimos también a esa unión y a esa unidad con el Mashiach, pues también debemos experimentar esa paz y esa tranquilidad cuando venimos a los pies del Mashiach, cuando venimos a aprender del Mashiach, a escuchar la voz del Mashiach, del Espíritu que mora en nosotros, y cuando ponemos en práctica sus palabras, eso es lo que nos trae paz y tranquilidad. ¿Por qué nosotros a veces estamos en estrés? ¿Por qué a veces estamos en situaciones donde como que no hallamos esa paz, esa tranquilidad? Porque no hemos ido a los pies del Mashiach, porque no hemos puesto en práctica sus palabras. Cuando escuchamos y obedecemos al Mashiach y ponemos en práctica lo que él nos dice, ahí con toda seguridad
vamos a encontrar paz y tranquilidad. Él es ese, por decirlo así, ese Noah de estas generaciones y de todas las generaciones, porque Él vino a darnos descanso. Él vino a darnos ese descanso. Él vino a darnos esa tranquilidad interior. Aunque en el mundo tengamos aflicción, aunque en el mundo tengamos situaciones, nos dice, no se tengan paz todo el mundo. Solamente en Él, unidos al Espíritu del Mashiach, es que nosotros podemos hallar la victoria. Es que nosotros ya venció. Pero cuando nos desconectamos del sadik, del justo, de los justos, entonces allí vamos a experimentar lo contrario a paz y a tranquilidad. Entonces, Noah evoca esa generación de paz o tranquilidad en un mundo que a medida que vamos viendo este texto, era un lado corrupto, ¿verdad? Y eso es lo que vemos hoy en día. Y por eso el Mashiach, profeta, que la venida de él será como en los tiempos de Noah. O sea, va a ser un mundo totalmente corrupto y malvado, empezando por aquellos que nos gobiernan, ¿verdad? Empezando por aquellos que nos gobiernan, y lo vemos hoy en día en todas las naciones, todos aquellos que están en gobierno, gobernando, que son los que deberán dar el ejemplo, se han corrompido totalmente, ¿verdad? Entonces, Noah era un hombre, ¿verdad?, que vivía en un mundo corrupto, pero él no se dejó contaminar. Él no se dejó contaminar, ¿verdad? Él no se dejó contaminar porque él vivía de acuerdo a los caminos justos de Dios. A los caminos justos de Dios. Y es un ejemplo para todos los que vivirían con rectitud ante Dios. O sea, Noah es un ejemplo para nosotros de que es posible vivir de una manera justa en medio de un mundo corrupto. Es posible. Y para eso hay que caminar con Dios. Hay que andar con Dios. Hay que andar delante de Dios. Por lo tanto, acá tenemos entonces que una de las cualidades de un justo es que vive en paz con su entorno porque reconoce que Dios está detrás de todo lo que le sucede. En otras palabras, un justo confía, depende y descansa absolutamente en Dios, sin importar cómo se vean las circunstancias. Un justo confía plenamente, depende y descansa absolutamente en Dios, de cómo se vean las circunstancias. Es decir, reconoce la soberanía en su vida, en el mundo. Una persona justa reconoce y acepta. Entonces el texto continúa describiendo a Noah como un hombre justo. Ahora, ¿qué significa esta frase que dice aquí la Torá tan temprana en el texto, verdad? Porque es la primera vez que se menciona de un hombre justo. Y esta combinación que vemos acá, que Noah era un hombre justo o un hombre justo, solamente la encontramos 3 veces en el Tanakh. 3 veces. Solamente la Torá menciona la palabra o la combinación de hombre justo. La primera está en 2 de Samuel 4:11. Si la quieren apuntar, Primera de Reyes 2:32
y Ezequiel 23:45. Solamente en estas tres partes se menciona esa combinación de un hombre justo. Y en cada caso, pues se refiere a alguien que es inocente de culpa y particularmente en lo que se refiere a una situación específica, ¿verdad? Ahora, sin embargo, esta descripción de Noa parece incluso ser muy. Noa es un hombre justo porque, como indica el siguiente término, él fue irreprensible en todos sus caminos. Que esto tiene alusión a la palabra tamín, que tamín se usa también en animales de sacrificio que están libres de defectos. Cuando el Eterno pide que le traigan animales para esos animales debían, es decir, ser defectos intachables, sin mancha. Miremos el nivel que tenía Noah. Era un hombre intachable, íntegro, irreprensible, ¿verdad? Entonces, el nivel de Noah. Ahora, dicen los sabios de Israel que, pues, dicen algunos sabios, ¿no? En algunos de sus comentarios, ellos dicen que Noah brillaba en su generación debido, pues, al nivel de la generación en medio de la cual él vivía. Era fácil brillar o resaltar, ¿cierto? Porque era una generación totalmente corrupta. Si hubieran muchos otros justos, pues sería más difícil resaltar, pero por ejemplo, si no hubiera vivido, dicen los comentaristas, en el tiempo de Moshe, ¿cierto? Pues no hubiera sido, digamos, tan visible, porque, por ejemplo, los levitas resaltaron, en fin, Moshe era un hombre de un nivel muy elevado, quizás, exactamente, quizás Moshe hubiera estado por encima de Noah, en fin. Entonces, dicen los comentaristas, pues, que en su tiempo, Noah brilló porque se había corrompido, solamente se salvaron 8 personas. 8 personas, de resto todo el mundo estaba corrompido. Imagínense en nivel tan bajo hasta donde había llegado esa generación. La familia de él. Y es el nivel que va a tener este mundo cuando venga el Mashiach. Porque así lo dice. Va a ser una generación totalmente corrupta. Ya se había poblado, ya habían pasado 10 generaciones, ya había bastante gente. Había pasado ya desde Adán hasta Noah. Ya la tierra se estaba poblando. Quedaron más 8 personas. Quedó Noah y su familia. Entonces yo me imagino que lo que se desarrolló fue la descendencia de Noah, pero eso fue después del diluvio, pero antes también esa generación se corrompió de una manera impresionante. Por eso se mandó el diluvio, exacto. Entonces, Noah era un hombre cuya vida era justa ante Dios y cuyo carácter pues no tenía defecto, porque sus acciones, la forma en que Noah caminaba era irreprensible ante Dios, ¿verdad? Y en comparación con la generación en la que vivió, pues debe haberse destacado como una luz extremadamente brillante. Por ejemplo, en una aula de clases, vamos a decir que usted está en una aula de clases, usted puede ser el mejor o brillar, no es con maquetas, pero a usted le gusta estudiar y trasnocharse estudiando, pues usted va a brillar fácilmente, usted va a brillar porque los demás no estudian, no les gusta estudiar, ¿verdad? Ese es pues más o menos como el ejemplo. Ahora, caso contrario, si usted entra a una clase donde todos son estudiosos, pues, y diligentes en el estudio, va a ser más difícil brillar porque todos, ¿verdad? Todos son estudiosos.
Pero bien, el texto entonces acá no nos deja especular sobre cómo Noah podría ser juzgado como justo o irreprensible. Porque la frase final en el verso 9, mire lo que nos dice acá explícitamente, dice, Noah caminó con Dios. Noah caminó con Dios. Y ahí está la clave de todo. Caminó con Dios. Entonces, la palabra clave acá, que es caminar, se usa incluso acá para describir camino, que en hebreo es alajá. Es una palabra muy común ya para nosotros, ¿cierto? Alajá significa camino, ¿verdad? Esta misma palabra de alajá o camino se usa cuando la Torá en Génesis 17, 1, 2 se refiere a Abraham. Se refiere allí, camina delante de mí y sé perfecto. Camino allí, alajá, ¿cierto? El Eterno le dice a Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. Ahora, ¿qué indica esto? La raíz de este verbo, caminar, indica una caminar, es decir, de estar caminando constantemente, ¿cierto? Por lo que podríamos decir que la vida se caracterizó como un caminar con Dios, constante. Fue una caminata constante. Era algo que en un aspecto regular de su vida, algo por lo que era conocido, incluso podríamos traducirlo como Noach siguió caminando con Dios, ¿verdad? Y ahí la clave de un hombre justo. Un hombre justo es el que camina con Dios, el que permanentemente está caminando con Dios, que no se desconecta de Dios. Ese es un hombre justo. Ya hemos encontrado incluso esta frase de caminar con Dios, la vemos también en la Torá antes con respecto a quién. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se dijo que caminaba con Dios antes de Noah? Enoc. Enoc dice que caminó con Dios y Dios lo llevó, ¿cierto? Es la idea de caminar. Insinúa también, vemos que se insinúa también, aquí algo bien interesante, cuando escuchamos la Torá, cuando nos habla del Edén, del jardín del Edén o del Gan Edén, cuando leemos que la voz de Dios se paseaba por el jardín. La voz de Dios. Entonces, ya vemos, dice que la voz de Dios se paseaba en el jardín y fue escuchada por Adán y Java. Entonces, aparentemente esto era algo con lo que estaban ellos familiarizados. Entonces, ¿qué significa caminar con Dios? ¿Qué significa caminar con Dios? Bueno, vamos a ver vamos a ver algunas apreciaciones. Los sabios notan que en el caso de Abraham, en Génesis 17, Dios le dice a él que camine delante de mí. Mientras que en el caso de Enoc y de Noah, el texto dice que caminaron con Dios. Ahí hay una diferencia, ¿cierto? Mientras que Abraham le dijo al Eterno, camina delante de mí, la Torá dice que Enoc y Noah caminaron con Dios. Y si vamos a ver pues esta diferencia entre estas dos designaciones, la primera que es caminar con Dios, entonces parecería acá que se está enfatizando un compañerismo, ¿verdad? Cuando el Eterno dice, o la Torah dice, caminó con Dios, hay como un compañerismo entre Enoc y el Eterno y Noah por el Eterno, que es la primera, ¿verdad? Mientras que la segunda, que es caminar delante de Dios, puede apuntar a una aprobación o una orientación. Entonces, el concepto de caminar es el de la vida de uno, por lo que también podríamos entender que la frase significa vivir con Dios. Vivir con Dios, es decir, vivir en la presencia de Dios o vivir delante de Dios. Entonces, vivir con Dios es tomar todas y cada una de las decisiones con Él como nuestro maestro, como nuestro rey y compañero. Entonces, vivir ante Dios o vivir delante de Dios enfatiza vivir de acuerdo a sus designios, vivir de acuerdo a su voluntad.
tomar decisiones de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a qué voluntad. Nosotros tomamos decisiones de acuerdo a nuestra voluntad, entonces ahí es donde sufrimos esa desconexión de Él, ¿verdad? Sufrimos esa desconexión de Él. Entonces, ahorita hablábamos de que la voz de Dios se paseaba por el jardín, como que caminaba con el jardín. Entonces, lo que quiere decir es que caminamos a la par de la voz de Dios. Eso es cuando escuchamos la voz de Dios, cuando nos sensibilizamos a la voz de Dios y caminamos con esa voz, ¿verdad? Eso es caminar con Dios. Entonces, para eso, primeramente, tenemos que sensibilizarnos, aprender a escuchar la voz de Dios que se pasea. La voz de Dios se pasea, la voz de Dios está ahí. Siempre, siempre a la expectativa de que nosotros le pongamos atención. Él siempre, la voz de Dios siempre está allí a la expectativa de que nosotros nos tornemos a Él y le prestemos atención a esa voz que nos quiere hablar, ¿verdad? Entonces, vivir ante Dios enfatiza vivir de acuerdo a esa voz, ¿verdad? Como decíamos ahora, quien se le dice que camina delante de mí, había experimentado caminar con Dios porque había seguido también los mandamientos de Dios. Él había dejado a su familia, a su país, se había ido a una tierra que Dios le había mostrado. Él escuchó la voz de Dios y se paseó con la voz de Dios, es decir, salió. Donde el Eterno le dijo que saliera, de toda su familia, de toda su parentela, él salió. Él salió siguiendo la voz de Dios, ¿verdad? Así que en este texto entonces se parece entender mejor la frase de que Noa caminó con Dios en el sentido de que él había llegado a conocer al Dios verdadero, de que él había llegado a vivir en su presencia, a conocerlo de verdad. Entonces, cuando dice nuestro Santo Maestro que en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua, a quien has enviado, es eso, que caminemos con Dios y con su enviado. ¿Y cómo caminamos con ellos? A través de su voz. A través de su voz es que nosotros podemos caminar con Dios. No hay otra manera. Escuchando la voz de Dios. Es la única manera que podemos conocerle. ¿Cómo conocemos a otra persona? Cuando aprendemos a escuchar a esa persona. Cuando escuchamos, y nosotros somos muy rápidos para hablar antes de escuchar. Cuando nosotros escuchamos a una persona, ¿verdad? Empezamos a detallar lo que ella nos dice, sus emociones, todo sale por esa voz. Todo lo que hay en ese interior de esa persona sale por medio de la voz. Y aprendemos a conocer a esa persona. Qué piensa, cómo piensa, sus emociones, sus alegrías, sus tristezas. Todo viene por la voz, ¿verdad? Y aprendemos a conocer por qué no tanto en nuestras relaciones interpersonales, porque no nos escuchamos, porque no escuchamos al otro, por eso fallamos tanto en los matrimonios, en nuestras relaciones de familia, porque no escuchamos, no aprendemos a conocer al otro. Y la única manera conociéndolo es a través de la voz. ¿Verdad? Somos muy rápidos para hablar, pero muy lentos para escuchar. Y muchas veces no escuchamos, sino que oímos. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Oímos ruidos,
Oímos, sí, uno puede oír ruidos, el ruido del carro que pasó, el ruido del pajarillo, el ruido, uno puede oír muchas cosas, pero escuchar es otra. Y una de las cosas que caracteriza a un hombre justo es eso. El hombre justo es el que habla poco y escucha bastante. El hombre sabio es el que escucha y habla poco. Cuando habla con autoridad, habla con conocimiento, entendimiento y con sabiduría. Entonces, cuando muchas veces le vienen a decir a uno algo, ya uno está con la respuesta aquí en la boca, sin haber escuchado toda la historia, ¿verdad? Entonces, la misma escritura nos enseña y nos insiste a ser prontos para escuchar, y cuanto más la voz de Dios. Y quizás no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Quizás no hemos sido sensibles a escuchar la voz de Dios. E incluso cuando, en nuestras oraciones, yo creo que en nuestras oraciones nos apresuramos más a orar, que a escuchar a Dios. ¿Cuántas veces usted ha hecho el ejercicio en una oración con el Eterno de orar a Dios y hacer una pausa para escuchar la voz de Dios? Muy pocas veces, ¿cierto? Siempre estamos todo el tiempo hablando, amén y chao. Chao, Señor, te veo más tarde, te veo mañana en la otra oración, ¿verdad? Terminamos la oración con amén y ya. No hay un tiempo para escuchar. Un hombre justo escucha la voz de Dios. Y por eso ese hombre camina con Dios, porque él escucha la voz de Dios. Y camina con esa voz, ¿verdad? Entonces, vemos acá, dice también acá esta porción, que Noa halló gracia ante los ojos de Dios. Aquí la palabra gracia es favor, que también es la palabra común que se usa para gracia, ¿no? Ahora, ¿por qué Noa halló gracia ante los ojos de Dios? ¿Por qué el Eterno se revela y se muestra a Noa? Y aquí llegamos al meollo del asunto, ¿verdad? Dios, el Eterno, por su propia voluntad soberana, pues él elige revelarse a Noa y favorecerlo con manifestarse, ¿verdad? Con autorrevelarse a Noa y bendecirlo, ¿no? Además lo eligió para promover su plan redentor en ese tiempo de toda la humanidad. Noa, por eso decía ahora, Noa fue como un tipo de Mashiach, porque por medio de él se le dio la oportunidad a ese mundo de ese tiempo de ser redimido, de ser salvado de la destrucción, ¿verdad? Ahora, ese Noa que halló gracia ante los ojos del Eterno es entonces la fuente por la cual el mundo iba a ser redimido, pero el mundo que ofreció esa oportunidad, como también muy posiblemente va a suceder en los últimos tiempos y como está sucediendo, ¿verdad? Hoy la gente no quiere escuchar. Hoy la gente está más envuelta en sus cosas, en otras cosas distintas, entretenidos en muchas otras cosas que no quieren escuchar la voz de Dios. Entonces, aquí vemos que el objetivo, ¿verdad? Este objetivo es que de esta parashá, podríamos decir, el objetivo es que todos nosotros aprendamos a caminar con Dios. Y como les decía ahora, aprender a caminar con Dios es aprender a escuchar su voz. Y no tiene que ser audible, no tenemos que estar en el ahí para escuchar la audible de Dios. De hecho, se nos dice que hoy se nos habla es por el Hijo de Dios. La voz de Dios
se escucha por medio del espíritu del Mashiach. Porque anteriormente el Eterno habló por medio de los profetas. Anteriormente el Eterno habló por medio de Noah a esa generación. Pero hoy día el Eterno nos habla por medio de su Hijo. Y esa fue una profecía que el Eterno le dio a Moshe. Levantaré un profeta de entre vuestros hermanos, ¿verdad? Y a él oirán. El que no escuche a ese profeta, yo lo desarraigaré. Porque yo pondré mis palabras en ese profeta. Y estamos hablando del Mashiach. Las palabras que el Mashiach habló, él las habló porque todo lo que él escuchaba era lo que él decía. Y Yeshua, como autor y consumador de la fe, porque él fue el autor y consumador de la fe, de la emuná, porque él escuchó la voz de Dios y caminó con la voz de Dios todo el tiempo, aún hasta la muerte. Hasta la muerte. ¿Por qué él fue a la muerte? Porque él escuchó que la voz de Dios le dijo: es necesario que padezcas, que sufras, que mueras por causa de todas las generaciones, para que todas las generaciones puedan tener una oportunidad de ser redimidas. Muchas veces tenemos que pasar por situaciones difíciles y quizás es la voluntad de Dios, pero muchas veces nosotros preferimos no escuchar la voz de Dios, sino escuchar mi propia voz, que es la voz de la supervivencia, la voz de la supervivencia, de salvarme a mí mismo, ¿verdad? Y termino no escuchando la voz de Dios. Esto lo podemos ver muy claramente en las palabras del mismo Mashiach. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido salvar nuestra propia vida para este mundo? ¿Cuántas veces no hemos salvado nuestra este mundo? Muchas veces, ¿verdad? Hemos preferido salvar nuestra propia vida que perder la causa del reino de Dios. El que no causa, ¿verdad? Entonces, vemos que cuando caminamos con Dios, incluso como en el caso de Noah, cosas del mundo serán totalmente ridículas, totalmente imagínense usted hoy día que alguien venga y le diga que está construyendo un arca porque va a venir un diluvio. Haga de cuenta que no conoce la historia de Noah, o que usted o que no estuviera esto escrito. Y que alguien viniera y le dijera: ¿sabe qué? Va a venir un diluvio dentro de tantos años, prepárense porque voy a construir y allí los voy a meter a todos ustedes. Tiene que dar la casa, tiene que dejar todo, porque no caben allí. ¿Verdad que es parecida? Y eso es verdad que en esa época no llovía. Antes de no llovía, que un viento que no había capaz de agua para que la... O sea, en los estudios que ya yo he estado haciendo aquí con ustedes, leí que en la época antes del diluvio no llovía, que toda la tierra había como un rocío y se iban regando todas las plantas y todos los animalitos y se iba como alimentando con esa agüita, pero no llovía. Por eso la gente, cuando Noah le dijo a su pueblo que iba a venir un diluvio, nadie le creyó.
porque no Pero llovía. sí, no, pero sí, lo que Eso es pasa lo que yo entendí. sí. No sé. Que cuando el hombre no había sido creado era que no llovía. Después de que el hombre fue creado, ya empezó a llover. Pero no llovía de esa manera, pues, como tiempos del diluvio, ¿verdad? Entonces, el comienzo de la historia, entonces, el objetivo no, ¿verdad? El hombre y el eterno camine con Dios. Y por eso luego la Torá le fue dada a Israel para que pudiera tener esa como una unión con Dios. Es la voz de Dios, ¿verdad? Escrita. Y además de eso, como les decía ahora, el Mesías ha venido y volverá una vez más, porque el propósito final de Dios es que Él pueda morar entre su pueblo y compartir toda su vida con ellos. Entonces, siempre que permitimos que un medio, ¿verdad?, se convierta en un fin, allí hemos errado al blanco. En este caso, la Torá fue dada no como un fin en sí mismo. Allí se comete el error, ¿verdad? Allí se comete el error cuando se piensa que la Torá fue dada como un fin en sí mismo. No, la Torá es el medio. La Torá no es el fin. La Torá es el medio por el cual nosotros podemos llegar a tener una comunión con el Eterno. El error, y allí en muchos creyentes, el error de poner la Torá como el fin en sí misma, ¿verdad? El fin. La Torá es un medio, ¿verdad? E incluso la Torá, dice el apóstol Pablo, la Torá que nos lleva al Mashiach. El medio, el objetivo de la Torá, y lo han traducido, porque allí dicen las traducciones Torá, entonces como si la Torá ya hubiera sido finalizada, o que ya terminada, no, allí la palabra es el objetivo de la Torá, la Torá es el Mashiach, o sea, la Torá es el medio, no es el fin en sí mismo, la Torá es el medio para llevarnos al Mashiach. Entonces, cuando ponemos a la Torá como el fin en sí mismo, estamos errando al blanco, porque la Torá es para llevarnos al Mashiach. La Torá no es el fin en sí mismo, ¿verdad? Entonces la Torá no fue dada como un fin en sí mismo. De modo que el mismo Mesías nos enseña que él vino para revelar al Padre. Y su llegada, ¿verdad? Aunque sin duda pues es como lo principal de la historia mundial, todavía no es el objetivo final, porque el objetivo final es llevarnos a Dios, ¿verdad? El objetivo final, porque ahí también podemos errar. Ahí podemos errar y conocemos muchas doctrinas que son cristocéntricas y se centran en Cristo. Cristo esto, Cristo aquello, Cristo por aquí, Cristo por acá, Cristo por aquí. Pero pierden el objetivo, que es que el Mashiach, la Torá nos lleva al Mashiach, porque la Torá no nos puede llevar a nosotros directamente al Padre. ¿Por qué? Porque la Torá, cuando el hombre trata de guardar la Torá, entonces se debilita, ya hay una debilidad porque el hombre por sí mismo no puede guardar la Torá. Porque primero tiene que lidiar con la carne y la carne se opone a todo lo que es espiritual. Entonces por eso la Torá tiene que llevarnos al Mashiach y por medio del Mashiach se trata el asunto de la carne y entonces ahí ya el Mashiach nos lleva directamente al Padre. Por eso dice él mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, o sea, él, al seguirlo a él, podemos entrar ante el Padre, ¿verdad? No hay otro camino. Él nos lleva al Padre. Él es el camino, ¿verdad?
Entonces, el objetivo final tampoco es, ¿verdad?, que nos quedamos ahí en el Masías. No, vamos con él. Él nos lleva al objetivo final con Dios. Es edificar una morada para Dios en el Espíritu. Y eso se hace a través del Espíritu del Mashiach, ¿verdad? Entonces, cometemos un error también cuando nos volvemos cristocéntricos, ¿verdad? Bien, entonces no es que estemos negando que Mashiach sea uno con el Padre y que finalmente toda rodilla se doblará ante él y confesará que él es el Adón de todo, como dice Filipenses 2, y que después él entregará el reino a su Padre de ninguna manera. Pero sí lo que quiero enfatizar acá, sin embargo, es que la última meta en el plan eterno de la redención de Dios es que Dios tiene comunión con la humanidad, que es una comunión o una unidad libre totalmente de pecado y de la rebelión del corazón del hombre. Ese es el último plan, ese es el objetivo de Dios, que es vivir, morar con el hombre. Entonces, caminar con Dios ahora mismo en nuestra existencia diaria es un anticipo, comunión eterna, y eso es lo que realmente nos hace justos, caminar con Dios, ¿verdad? Entonces, ahora encontramos otra cosa, en contraste con los dos términos usados por Noah, justo y sin culpa, ¿verdad? El estado de aquella generación, de aquel tiempo, es decir, la tierra que estaba personificada en todos los moradores que vivían en ese tiempo. ¿Cómo describe la Torá a estas personas? ¿Con qué términos? Con corrupción y violencia. La tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. La tradición oral dice que cuando habla de corrupción tiene que ver con inmoralidad sexual. Es decir, la tierra estaba sexualmente corrupta. Allí se hacía toda clase de vejámenes, todas, o sea, cosas que ni la mente humana puede, o sea, una cantidad de cosas, depravaciones sexuales. Allí ocurre todo tipo de depravación sexual. Eso tiene que ver con la corrupción también. Violencia tiene que ver con que se mataban entre ellos, secuestros, habían extorsiones, había asesinato, todo tipo de asesinato sucedía en aquella época. Por eso dice violencia. Entonces allí no había amor fraternal. Había el uno al otro, se mordían, o sea, era una cuestión impresionante. Había una desunidad total, pero total. Contrario. Miren algo acá bien interesante. ¿Por qué Dios no destruyó a la generación de Babel? Que también construyeron una torre y querían luchar con Dios y bajar a Dios del cielo, pues en su mente equivocada, porque estaban unidos. Mire cuánto Dios respeta la unidad. Valor, aunque estaban equivocados, digámoslo así, Dios no lo destruyó, los esparció, ¿cierto? Pero estaban unidos en un solo propósito, pero no los destruyó. Pero a esta generación que estaba totalmente desunida, que se atacaban unos a otros, Dios decide destruirlos. ¿Ven? Miren la importancia de la unidad. La importancia de la unidad. Que aunque esta generación de Babel
estaba equivocada, estaba errada, pero Dios la vio, le perdonó sus vidas, ¿verdad? Entonces, estos dos verbos de corrupción, que en hebreo está ya, y violencia, Hamas, de hecho así se llama el grupo que ataca a Israel, no Hamas, el Hamas, ¿no? Hamas, estos dos verbos caracterizan entonces libertinaje pecaminoso y la iniciativa egocéntrica a expensas de los demás. O sea, contrario a lo que decíamos que era un hombre justo ahora al principio, que es el que tiene sus propios, ¿verdad? Sus propios intereses en favor de los intereses del otro. Aquí era al contrario. Aquí la persona primero era sus iniciativas, sus beneficios personales, sin importar lo que sucediera con los demás. Entonces aquí vemos una generación totalmente egocéntrica a expensas de los demás. Y aquí hemos entonces también comparado a este hombre depravado con el redimido, ¿verdad? Que es la injusticia del corazón del hombre, evidente en su vida, en contraste con un corazón nuevo, un corazón receptivo a Dios y capacitado para caminar en sus caminos. Ahora bien, miremos cómo la Tanaj, o la escritura, es clara para definir el camino de un hombre que busca ser justo. Vamos a verlo en Miqueas 6:9. Miqueas 6:9 dice acá la escritura: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. Esta es la voz de Dios. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Solamente, oiga, solamente esto es lo que pide Dios de ti y de mí. Hacer justicia. 1. Aquí la palabra para justicia es juicio, mishpat, en hebreo. Entonces, solamente Dios pide estas tres cosas: hacer justicia, amar misericordia, o sea, bondad, compasivo, y humillarte ante tu Dios. Y cuando vamos a la traducción literal de humillarte ante Dios, es como si dijeras: ¿qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia, para andar con tu Dios, para caminar con tu Dios. Entonces, cuando hacemos justicia, cuando somos justos en el juicio, cuando amamos la misericordia, quiere decir que nos estamos humillando delante de Dios, quiere decir que resolvimos, hicimos una resolución en nuestro corazón de andar, de caminar con Dios. Decidimos caminar con Dios. Entonces, vamos a desglosar esto. Él pide de nosotros que juzguemos, cuando Él dice solamente que hagan justicia, ¿qué pide Él de nosotros? Que juzguemos con justo juicio, que seamos íntegros, que seamos justos en el veredicto, en sentencia, que juzguemos con imparcialidad tanto al pobre como al poderoso, con imparcialidad, como dice la Torá. En otras palabras, que respetemos el derecho. Si vamos a hablar jurídicamente, que respetemos el derecho del otro. Y esto tiene que ver con la restauración de una sociedad corrupta, que sus jueces y autoridades se han corrompido por el soborno, juzgando a favor de los poderosos en detrimento de los más débiles. Eso no como a discurso político, ¿cierto? Pero es la verdad. Vivimos en una sociedad totalmente que se ha corrompido en su juicio. Se ha corrompido en su juicio. Y nosotros no es que estemos muy alejados.
Porque muchas veces en nuestras relaciones personales favorecemos sin saberlo o nos hacemos los de la vista gorda. Favorecemos a aquel porque tiene una posición más, ¿verdad? Más elevada. Aquel no, después lo atiendo, ¿verdad? Después lo atiendo. Incluso el apóstol Santiago nos habla de eso. Nos habla de eso en Santiago, nos dice, le dice a la comunidad de ese tiempo que ellos juzgaban, ¿verdad? Corruptamente. Ellos preferían al rico, le decían al rico, al poderoso, venga, siéntese acá, y lo atendían, y al pobre, usted siente. Y lo juzgaban, ¿verdad? Entonces, juzgar con justo juicio. Seamos íntegros en el juicio, en nuestros juicios, en nuestra sentencia, en nuestros veredictos. No seamos parcializados, sino imparciales. Eso es tener de Dios. Eso es ser justo. ¿Qué pide Dios de nosotros? Que hagamos justicia, que seamos imparciales. ¿Verdad? En este caso también quiero enfatizar el que hay situaciones en que hay que juzgar con severidad. Y ojo acá, porque muchas veces nos dejamos llevar de las emociones, nos dejamos llevar del sentimiento, o porque es mi amigo, entonces me dejo que cuando actúa ya con alevosía, acción premeditadamente y con entendimiento y conocimiento, ahí tenemos que irnos para la izquierda, es decir, la rigurosidad, la severidad. Porque tenemos una sociedad también que juzga muy levemente a aquellos que incluso han infringido una y otra vez. Y hoy nomás tenemos un tipo ahí o el caso de Poblado, no sé qué, del Ministerio de Tecnología, 70 mil millones se robaron. ¿Y quién es el cerebro de eso? Un tipo que ya había sido también, también había sido sentenciado por corrupción anteriormente y había ya salido de la cárcel. ¿Dónde está la rigurosidad para juzgar a aquellos que actúan con alevosía, con maquinación y no muestran ni una señal de arrepentimiento? Es que yo creo que es más fácil ser bueno que ser. Entonces, exacto. Entonces ahí viene el tema de cuando hay que actuar con rigurosidad o con disciplina o con justicia. Eso es justicia también. Hay que hacerlo, ¿verdad? Y muchas veces nos dejamos llevar por las emociones, la misericordia religiosa, y entonces nos hacemos cómplices también de esa persona, y lo que estamos haciendo es dándole libertad para que siga haciendo y cometiendo sus fechorías, ¿verdad? Terminamos favoreciendo al impío, haciéndole mucho más daño de lo que pensábamos le hubiera hecho, o la disciplina, y de esta manera pretendemos, oigan esto, a veces pretendemos justos que Dios mismo, que es lo peor, ¿no? Como dice Job en el capítulo 4:17, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Entonces, también tenemos que tener cuidado con eso, un equilibrio, porque en la justicia también implica que hay que ser rigurosos en ciertos momentos. Yeshua fue riguroso. En momentos él fue muy riguroso. Cuando estuvo en el templo, volcó las mesas. Eso fue rigurosidad, severidad, ¿verdad? Severidad. Allí actuó con severidad y con ira santa, con enojo santo, porque estaban convirtiendo la casa de Dios en una guarida de ladrones, ¿verdad? Y en muchas otras ocasiones también actuó con severidad. En otras con misericordia.
que es la parte que vamos a ver. ¿Qué pide el hombre de ti? Dios de ti, hacer justicia. La segunda, amar misericordia. Amar misericordia. Ahí era con exhortación. Pero digamos que sí, o sea, ahí no fue tanta la rigurosidad, pero sí exhortación. Amar misericordia. La palabra hebrea acá que usa la escritura es gesed. Gesed, que implica piedad, agradecimiento hacia Dios, benevolencia, benignidad hacia los que han caído, hacia los huérfanos, hacia la viuda, hacia los pobres, hacia los cautivos, enfermos, hacia los presos por causa de la justicia. Entonces, hay momentos en que hay que amar la misericordia. Hay que tener compasión de los desválidos, de los que no pueden sustentarse a sí mismos, de no pueden ayudarse a sí mismos. Hay que amar la misericordia de aquel que que está arrepentido de sus pecados y de sus errores. Hay que ayudarlo y tener misericordia, no juzgarlo ni condenarlo. O sea, ahí no podemos usar la severidad, porque es una persona que está mostrando arrepentimiento, que quiere restituir, que quiere volverse al camino de Dios. Allí tenemos que ser misericordiosos y no juzgar con severidad, porque esa persona quiere ser restituido por Dios. ¿Cuál era el motivo por el cual el maestro exhortaba tanto a los fariseos y a los escribas? ¿Por qué los exhortaba tanto? Porque precisamente ellos habían dejado estas tres cosas que pide Dios del hombre. Habían dejado el juicio, el justo juicio, porque ellos favorecían más al rico y al poderoso. Ellos habían dejado la misericordia, ¿verdad? Y la fe, la emuná, que traducido al lenguaje de Miqueas, andar con Dios. Es decir, la fe, la confianza en Dios, es decir, en mi corazón, Dios, Padre, tú tienes la razón. Y lo que tú dices es lo que voy a hacer. Me humillo delante de Dios. Y mi fe se traduce ¿en qué? O se manifiesta en caminar con Dios a través del fruto, a través de las obras. De los fariseos se habían olvidado de estas tres cosas. Ellos eran muy especialistas en guardar la minucia del mandamiento. Sí, así y por ahí. Diezmaban el eneldo, el comino, la menta. Eran muy minuciosos. Y el Mashiach da eso. Él les dice, esto era necesario hacer. Hay que ser minuciosos en la observación, sin dejar lo primero, que es hacer justicia, amar la misericordia, humillarse delante de Dios o caminar con Dios. Mire lo que dice acá Jacob 4:1. Y es bien interesante. Ya se va a acabar. Muy bien. Ya para terminar. Se nos ha ido el tiempo. Es interesante lo que dice acá Santiago, ya para terminar. Mire lo que dice Santiago. Cuando yo leí esto, que estaba redactando esta parashá, que la estaba haciendo, y empecé a leer Santiago, me acordé. Pero él, ojo, él da mayor gracia. ¿Y quién fue el que halló gracia? Como dice la parashá, no gracia delante de Dios. Dice, él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, no quiere saber absolutamente nada de los soberbios. Absolutamente nada. Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. ¿Por qué no halló gracia delante de Dios? Porque hacía justicia, amaba misericordia. Era humilde, caminaba con Dios. Todo lo que Dios le decía, eso era lo que él hacía. Se paseaba con la voz de Dios.
¿verdad? Y da gracia a los humildes. Entonces, vemos acá, por ejemplo, mire el paralelo tan tremendo que hay, mire el paralelo que hay tan tremendo en lo que dice Job, en lo que dice Santiago. Mire, capítulo 4, Santiago 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Qué dijimos ahora que pasaba en la generación de Noa? Guerras, pleitos entre ellos. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis, violencia. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combaten y no tienen lo que desean porque no piden. Pidan. Pedís y no recibís porque piden mal para gastar en vuestros propios deleites. Lo que pasaba con la generación de Noa. Una generación totalmente egocéntrica, que solamente se fijaba en sí misma, en sus propios deleites, olvidándose de lo demás. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad está contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. No fue amigo de ese mundo, de ese tiempo, de esa generación. Él se apartó totalmente para Dios, escuchó la voz de Dios, amó la justicia, la misericordia y caminó con Dios. Él no se hizo amigo de ese mundo. Por el contrario, le dio la espalda al mundo. Él no quiso caminar con la voz del mundo de este tiempo. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero él da mayor gracia? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, someteos, humildad, camina con Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros, acérquense a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Entonces, hoy, amado hombre, quien quiera que seas, uno más grande que Noa te dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para vuestras almas. Por tanto, atendamos las palabras del escritor sagrado. Puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió muerte de ejecución en un madero, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quieres estar sentado en lugares celestiales? ¿Sí o no? Dispón tu alma a caminar por el mismo camino que tu maestro recorrió. Eso es lo que nos va a hacer justos, eso es lo que nos va a llevar a lugares celestiales. Amén. Bendito sea el Eterno. Terminamos acá esta enseñanza de Noa.